Estamos aquí por una razón también, ¿verdad? La palabra del Señor. Y bueno, quiero invitarle, por favor, al Evangelio de Marcos, ahí donde leímos. Y vamos a considerar y aprender de uno de los milagros que el Señor Jesús hizo. Si usted, por favor, es tan amable, Marcos capítulo 7, y nuestro pasaje se ubica en nuestra enseñanza, se ubica en el versículo 24 al versículo 30. Este es uno de los milagros que el Señor Jesús hizo, un milagro a distancia. La persona que recibe el milagro no está ahí presente. Entonces, es uno de esos milagros donde el poder del Señor no se limita. El poder del Señor no se limita, hermanos. Y para empezar, eso es importante tenerlo en cuenta. El Señor, nuestro Dios, es un Dios con poder ilimitado, hermanos. ¿Sí? A veces pensamos que cuando pedimos algo o inclusive hasta a veces cuando oramos, a veces pensamos que necesitamos estar allí o que esa persona esté allí. Pero hermanos, la oración de fe puede mucho más, hermanos. Y el poder del Señor también no tiene límites. Así que vamos a considerar este precioso milagro. Y si lo tiene, el versículo 24 comienza de esta manera: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Mucho antes, cuando comenzamos este pasaje, hermanos, en el capítulo 7, en el versículo 1, el Señor ha tenido un intercambio de palabras con escribas y fariseos, en el cual los escribas, al ver que los discípulos arrancaban las espigas y se las comían sin lavarse las manos, se sentían ofendidos. Y le preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Y si usted lee todo ese pasaje, se va a dar cuenta de cómo el Señor les da una explicación a ellos y a la multitud de que lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale del corazón. ¿Sí? Y después de eso, entonces, comienza el versículo 24, levantándose de allí. Quizá el Señor estaba sentado allí, quizá de esa manera habló con los escribas y fariseos, quizá se levantó de allí y se fue a otro lado. El hecho es que él se movió de ese lado y se fue a una región. Dice que levantándose de allí, en donde estaba, antes ya había hecho milagros en Genezaret, se fue a la región de Tiro y de Sidón. La región de Tiro y de Sidón, hermanos, no son regiones que desconocidas o nuevas en la Biblia. Cuando usted considera estas dos ciudades a la que se refiere Marcos, la Biblia nos manda al Antiguo Testamento, y allí, por ejemplo, nos recuerda que Elías fue enviado a una viuda en Sarepta de Sidón, en esa misma región. También nos recuerda que de allí era Jezabel de Tiro, aquella Jezabel, esposa de Acab, aquella Jezabel que introdujo el paganismo en Israel, que ya Israel de por sí ya tenía becerros adorando, pero esta mujer proyectó, metió mucho más idolatría, la idolatría a Baal. También podemos recordar allí que el profeta Ezequiel se refiere a Tiro como una ciudad rica y próspera, que se burlaba de lo que le había pasado a Israel, porque Israel había sido tomado, llevado a cautiverio por los babilonios. Podemos recordar en ese mismo el libro del profeta Ezequiel, como Dios se refiere a Satanás como el rey de Tiro, que tenía de todo, era muy rico y creía ser Dios, quería ser como Dios. ¿Sí? Entonces, Tiro y Sidón no es una región desconocida. El judío no desconocía de estos lugares, más bien lo tenía en mente. Ahora, Marcos no le escribe a judíos, Marcos le escribe a romanos. Cuando consideremos en Mateo este mismo pasaje, vamos a ver la manera en que Mateo también describe todo lo que sucede aquí. Pero por ahora, hermanos, es importante decir que Jesús, después de haber hecho milagros en Genezaret, región de Galilea, en Genezaret estaba en Galilea, recuerda, Judá, Galilea y Tiro y Sidón estaban más arriba. Entonces Jesús, después de hacer milagros en Galilea, ahora sube más al norte,
y se va a una ciudad que está fuera de Galilea. Una ciudad de las llamadas paganas, una de las ciudades llamadas incrédulas, una de las ciudades donde al judío no le gustaba estar ni quería estar. Pero Jesús estaba allí, dice que él levantándose allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. O sea, a él nadie lo obligó, a él nadie lo empujó, él se fue a Tiro y Sidón. Ahora, ¿sí? Como hemos visto, estas regiones no son desconocidas en la Biblia las menciona. Pero lo leemos en el versículo 25, el versículo 24, que Jesús quiso, y entrando en una casa, al llegar a Tiro o a Sidón, porque no dice si estaba en Tiro o en Sidón, se fue a esa región y entrando en una casa, no dice de quién, no dice si era una casa rentada o alguna casa de algún conocido, pero el hecho que entró en una casa y fíjese, no quiso que nadie lo supiese. ¿Por qué? Tampoco lo describe la Biblia. Lo podemos intuir en el pasaje conforme lo vamos leyendo. Pero hasta este momento no podemos decir por qué quería que nadie supiese que estaba en esa casa. Quizá quería descansar, quizá quería orar, no sabemos, ¿sí? Pero usted puede recordar y saber, y sabemos que Jesús era hombre y que muchas veces necesitaba también descansar. Muchas veces también necesitaba buscar refugio, buscar un lugar donde pudiera estar tranquilo. Recuerden, él no era un Iron Man, un Superman, un superhombre. Él se cansaba, tenía hambre, le daba sed, descansaba, necesitaba descansar. Entonces, no sabemos, hermanos, pero podemos imaginarnos que pudiera ser alguna de esas razones de por qué no quiso que nadie lo supiese. Pero mire qué dice al final de ese versículo. ¿Qué dice, hermano? ¿Pero qué? Pero no pudo esconderse. ¿Por qué? Versículo 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, Mateo dice que era un demonio, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Jesús intenta pasar desapercibido de las personas. Ahí estaban sus discípulos, pero quizá le dice a sus discípulos, por favor, si alguien pregunta por mí, no estoy. ¿Sí? Supongamos que lo dijo así, porque Jesús no mintió, no engañó. Pero quizá les pudo haber dicho, a nadie digan que estoy aquí, simplemente. El hecho que dice que no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, ahí está la intromisión. ¿Sí? A veces sucede que tienes días donde quieres descansar y nadie quiere que te moleste, pero resulta que ese día a veces es el día más ocupado que existe. Sucedió algo, una emergencia, pasó esto y lo otro, y tu día de descanso, se supone, se vuelve el más atareado de todos. ¿Le ha sucedido, sí o no? Por eso en los hoteles hay unos papelitos que cuando entras al cuarto y no quieres que te molestes, cuelgan un papelito y dicen no molestar. Y no lo molestes por nada de lo que suceda, hasta que él cambie ese papelito y entonces tú lo puedes llamar. Mientras tanto, no puedes molestarlo. Entonces, esa era la idea de Jesús, pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Pero hermano, Jesús no pudo esconderse porque en primer lugar, la gente lo conocía por sus milagros. Jesús era una persona pública muy conocida por lo que hacía. Aunque muchos hermanos de los que lo seguían ni creían en él, pero era muy conocido, muy famoso. Aunque la intención de Cristo no era ser famoso, era que creyeran en él y lo aceptaran como Señor y Dios. Entonces Jesús, intentando pasar desapercibido de las personas, con excepción de sus discípulos que sí sabían que estaba en esa casa, es descubierto por una mujer. El texto dice, luego que oyó de él. Hubo un chismoso, alguien dijo, ¿estaba Jesús por allí? No lo sabemos, tampoco lo dice la Biblia. ¿Sí? Pero podemos intuir que alguien de afuera quizás dijo, ahí se fue Jesús, está en esa casa. Y la señora lo oyó y entonces dice que esta mujer vino a él con una actitud y una acción, y una actitud específica. Se postró a sus pies.
Mi hermano, esta mujer no solo escuchó de él, sino vino a él y se postró a sus pies. Y luego también vino con una petición específica. Una petición específica. Vino y se postró a sus pies. Versículo 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Una petición específica. Por favor, echa al demonio de mi hija. Su hija no estaba presente, pero ahí estaba esa mujer haciendo ese ruego delante del Señor, postrada a sus pies. ¿Puede imaginarse esa escena? Una madre llorando porque su hija está posesionada de un demonio. Una madre llorando porque Mateo dice que era atormentada por ese demonio. Yo no sé cómo es que un demonio te atormenta, hermano. Pero si solamente cuando tienes algo en tu cabeza y no te deja dormir, te quitas el sueño y te perturba, imagínate tener a un demonio. Dice que era atormentada y Mateo dice gravemente atormentada. O sea, no solo la atormentaba, sino que la posesión que esta niña tenía, se supone que era una niña, muchos creen que era una niña, era tal que la mujer se postra ante los pies de Jesús y le ruega, Señor, eche el demonio de mi hija. Es el ruego de una madre. Hermanos, al final de este pasaje pudiéramos ponerle el título, un ruego de misericordia concedido, porque eso es lo que pide la mujer. Misericordia, Señor. Un ruego es una misericordia, es un regalo de Dios, un acto de Dios en el que Él se compadece de ti y te da lo que tú le pides. Pero cuando examinamos lo que esta mujer pide, hermanos, no pide lo que le da la gana, pide lo que necesita y Dios le da lo que necesita. Y todos sabemos que Dios no nos va a dar lo que nos gusta o lo que queremos. Señor, quiero que este año sea exitoso. El Señor te va a dar lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas, hermano? ¿Qué aprendemos de la Biblia? Lo primero que necesitamos es consagrarnos a Dios. Consagrarse a Dios, hermanos, requiere sacrificio. Quizás tienes que renunciar a tu trabajo. Quizás tienes que hacer algo para que tú puedas tener una comunión plena con el Señor, sacar tiempo para el Señor. Yo no sé qué tienes que hacer, hermano, pero esto no es algo fácil. Generalmente, hermanos, todo esto requiere sacrificio. Y es lo que está haciendo esta mujer. Le está rogando al Señor. Es un ruego de misericordia concedido. Cuando tú terminas de este pasaje, no puedes más que decir, lo logró. Lo tuvo. Pero hermanos, cuando te adentras un poquito más, te das cuenta que no fue por la mujer, fue por la misericordia de Dios. Fue porque Cristo dejó una rendija para que esa mujer se metiera y se metió y tuvo lo que tenía, hermanos. ¿Sabes? Venir a Cristo, tener de Cristo, no es tan fácil como se piensa. Necesitas tener misericordia de Él. Necesitas rogar su misericordia de Él. A veces pensamos que porque somos hijos podemos pedir lo que queramos. Tenemos acceso al Padre. Sí, hermanos. Pero tenemos que considerar la misericordia de Dios. Esto es muy importante. Luego que oyó de Él, vino, se postró a sus pies y fue con una petición específica. Por favor, saca al demonio de mi hija. Esta mujer, dice el versículo 26, que era una mujer griega y sirofenicia de nación. O sea, era una mujer gentil, pagana, extranjera, viviendo en un lugar despreciable para los judíos. Esta mujer, igual que la mujer samaritana, no era acepta ante los ojos de los judíos, quienes las despreciaban por su origen, considerándolas de segunda. Y al parecer, Cristo les da la razón. Mira el versículo 27. Ahora el ruego de la persona está allí delante del Señor. La mujer le está rogando a Cristo, pero Cristo en el versículo 27 le responde, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, sí, mujer, tienes una necesidad. Quieres misericordia de mí, pero primero el pan es para los hijos. Primero el pan es para los hijos. O sea,
Si los judíos consideraban a esta mujer de segunda, entonces uno supone que Cristo le está dando la razón a estos hombres, porque le está diciendo, sí, hay mujer, pero espérate, todavía no te toca. Hay cosas más importantes que tú. Están los judíos que son más importantes que ustedes los gentiles. Versículo 27, deja primero. Luego el Señor responde, sigue hablando, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, no es correcto, mujer, no está bien, no se debe de hacer. Que el pan se lo tomes, se lo des a los perritos antes que a tus hijos. Hoy en día, cuando tenemos mascotas, les damos el mejor trato a veces, muchas veces, ¿verdad? Que el perrito no se muera de hambre y yo, pues, mi kilito de tortilla nada más y con su salecita. Pero en esos tiempos la cosa era diferente, ¿sí? Entonces, y la palabra perrillos acá no es un desprecio, el Señor se refiere a esos perritos pequeños, ¿sí? Los perritos pequeños. La mujer era griega y sirofenicia nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y parece que el Señor le da la razón a estas personas que desprecian a este tipo de gente. Pero hermano, escuche esto. Jesús nunca rechazó a nadie, ni discriminó a nadie. Pero él se sujetó a las directrices del Padre. Él se sujetó a lo que el Padre le había dicho. Y mire, Jesús no está está despreciando a la gente. Jesús no está discriminando a esta mujer. Jesús simplemente está haciendo lo que su Padre le ha dicho que haga. Vamos a Mateo capítulo 15. Y va a ver la razón del por qué el Señor le dice esto a la mujer. Porque muchos dirían, mira, como dicen los incrédulos, los ateos, es que Jesús discriminó a la gente. Es que el apóstol Pablo era machista porque habla que la mujer no debe predicar. Hermanos, nada de eso existe en la Biblia. El Señor siempre le dio lugar a la mujer y siempre la respetó. Y hermanos, sin lugar a dudas fue el más caballero con las mujeres. Mire, en Mateo capítulo 15, versículo 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué el Señor responde de esta manera? En el versículo 23 dice que la mujer, versículo 22, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Ahí está la mujer gritando, clamando, quizá postrada a sus pies, pero en este momento el Señor no le responde nada. O pudiéramos suponer que la mujer desde la calle va gritando. Jesús se mete a la casa y le dice que nadie me moleste, pero la mujer sigue gritando. Y mira, el grito que esta mujer da y las palabras de esta mujer son importantes, hermanos. Y Mateo no lo pasa por alto porque esta mujer reconoce quién es Jesús. Pero Jesús no le respondió palabra. O sea, la mujer gritó y gritó, pero Jesús no le respondió palabra. El versículo 23. Entonces, versículo 23, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Señor, por favor dile que no, que se vaya, que no tienes tiempo para ella. Despídela, porque da voces tras nosotros, o sea, grita y grita, y tú me has dicho que nadie supiese que estás aquí, pero mira, esta mujer grita y grita. Puede darse cuenta de la actitud de los discípulos. Despídela. Entonces, versículo 24, el Señor le responde a sus discípulos. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, el Señor no discriminó a nadie. El Señor no rechazó a nadie. Pero el Padre le había dicho, primero las ovejas de Israel. Y mire, hermano, a las perdidas. Pero mire, si usted termina de leer ese pasaje, el Señor es tan misericordioso, pero no llegamos todavía hasta allá.
Jesús nunca rechazó ni discriminó a nadie. Él se sujetó a las directrices del Padre. Por eso dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mi misión son las ovejas perdidas de Israel. Eso es lo primero que tengo que hacer. Por eso los discípulos quizá en ese momento cambien de pensamiento y empiezan a entender lo que Jesús le va a decir entonces a la persona, a la mujer. Deja primero que se sacien los hijos y luego te toca a ti. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Esta fue la respuesta de Jesús a sus discípulos ante el ruego de ellos de despedirla, porque daba voces gritando detrás de ellos, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Miren, los discípulos ni siquiera se dieron cuenta de lo que la mujer estaba gritando. Porque quizás si se hubieran dado cuenta o si hubieran prestado más atención, hermanos, esa mujer estaba confesando que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías prometido. Y ante eso, ¿qué debieron hacer los discípulos? Pero hermanos, ni siquiera a eso le prestaron atención. A ellos les molestaba que la mujer gritara. Fíjense la actitud de los discípulos. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Quizás desde la calle gritaba esta mujer antes de entrar a la casa, tal como relata Marcos. Si se da cuenta, el relato de Marcos lo empieza cuando Jesús está en la casa. Mateo empieza el relato cuando la mujer va gritando, no sé, quizá en la calle. Marcos dice que la mujer está en la casa postrada a sus pies, rogando. No está gritando, está rogando, pero Mateo introduce de esa manera que ella estaba gritando, que ella daba voces. Daba voces es gritar. Y Jesús le responde a sus discípulos. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta es la razón por la que estoy aquí. Sin decírselo a sus discípulos. Sí, esa es la razón por la que estoy aquí. Esta mujer no era de Israel, pero era una oveja perdida. Esta mujer no era una persona que congeniara con la sociedad, pero era una oveja perdida. ¿Se da cuenta, hermano? Era una mujer pagana, idólatra, en la región donde vivía. Pero en el fondo esta mujer tenía conocimiento de Dios. Mire, no era una mujer incrédula, vivía entre incrédulos, pero una mujer que había escuchado de Jesús. Su manera de dirigirse a Jesús no son palabras que cualquiera emite solo porque sí. Emite esas palabras con pleno conocimiento de quién es Jesús y lo cree en su corazón. Por eso ella insiste todavía, se va a más. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta es la razón por la que estoy aquí. No por todas ni por cualquiera. Esa pudo haber sido la respuesta. Y esa quizás es la respuesta que nosotros debemos saber de por qué estaba en ese lugar. Por qué Jesús se fue a Tiro y a Sidón. En nuestra propia mente, hermanos, y con la ayuda del Espíritu Santo, podemos decir que Jesús estaba allí por esa mujer, por ese milagro que iba a hacer, por esa oveja perdida que creía que Jesús podía sanar a su hija. ¿Ha escuchado cuando el Señor cuenta una parábola donde el pastor tiene 100 ovejas y una se pierde, dejando las 99, va por una por los montes? Ahora entiende, hermanos, por qué. ¿Por qué el Señor tuvo que pasar por Samaria cuando ningún judío pasaba por Samaria? Preferían dar toda la vuelta para no toparse con samaritanos. Pero el apóstol Juan dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Juan nos describe a la mujer samaritana necesitada del agua de vida, necesitada del Salvador, necesitada de que alguien le corrija su vida, de que alguien le diga sus pecados, de que alguien le muestre un nuevo camino, una nueva perspectiva. ¿Sabe? Cuando Jesús se va de Samaria, esa mujer ha sido transformada. Le era necesario estar allí. ¿Sabe por qué Jesús tiene que pasar en Jericó?
Porque a la entrada o a la salida, algunos evangelistas dicen que estaba en la entrada, otros dicen que estaba en la salida de Jericó. Había dos ciegos allí gritando: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Sabe por qué le era necesario estar allí? Por esos dos ciegos, por Bartimeo, que le decían: cállate, no te hace caso, está muy ocupado, mira cuánta gente lo ocupa, cuánta la gente lo rodea y tú sigues gritando. Dice que el Señor mandó llamar, lo mandó traer. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Por qué tenía que entrar a Jericó y mirar aquel árbol sicómoro? Porque ahí estaba el chaparrito llamado. ¿Viste? Niños si vienen a la escuela dominical. ¿Por qué tenía que mirar allí, hermano? ¿Por qué tenía que pasar debajo de ese árbol? Por ese pequeño hombrecito allá, que tratando de ver a Jesús tuvo que hacer esfuerzos para subir ese árbol y quedarse allí quieto para ver a Jesús, porque lo quería conocer, porque quería que Jesús posara en su casa. Era el deseo de él. Pero qué precioso cuando Jesús lo mira y le dice: Zaqueo, bájate aquí, necesito posar en tu casa, necesito estar en tu casa. Hermano, imagínese, hermano, el corazón de este hombrecito. ¿Sabe cómo rompe el corazón de Dios eso? Hermano, si eso no le conmueve, hermano, ¿qué le va a conmover? Esa es misericordia, gracia de Dios. Eso es lo que hemos recibido de Dios. Eso es lo que usted ha recibido de Dios. Una mirada del Señor, un grito de usted que en algún momento el Señor lo escuchó. ¿Sabe? Ninguno de nosotros venimos a los pies del Señor sin ningún problema, sin ninguna. Dígame quién vino solo porque vino acá. La mayoría de nosotros venimos a los pies del Señor porque necesitamos que Él cambiara nuestras vidas, porque necesitamos que Él nos llenara nuestras vidas vacías, que Él compusiera nuestras familias, que nos diera nueva perspectiva, que Él nos proyectara todavía más, hermanos. Porque el mundo nos consideraba sucios, porque el mundo nos consideraba inmundos, el mundo nos considera todavía, porque creemos en Cristo, cristianitos, evangélicos. Hermanos, nadie vino a los pies de Jesucristo sin necesidad de Él. Porque el hombre por sí mismo no busca a Dios. Dios tiene que poner ese deseo en el corazón para que usted lo busque. ¿Sabes por qué estás aquí? Si veniste por la razón correcta, es porque Dios te trajo aquí. Y aunque a veces vienes obligado, y aunque a veces te fuerzan a traer, estás aquí porque Dios quiere quiere darte su misericordia, quiere que tú ruegues por su misericordia. No soy enviado sino a las ovejas de la casa de Israel. Esta es la razón por la que estoy aquí. No por todas las ovejas de Israel, sino por aquellas perdidas. En Mateo 9:36 dice Jesús que viendo a la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, por esa razón Jesús tuvo que pasar en Samaria, por esa razón tuvo que entrar a Jericó, por esa razón tuvo que quedarse en Capernaum, no muchos días. La Biblia dice que quedó en Capernaum no muchos días, donde hizo milagros. Porque dice Mateo que la luz venía para alumbrar esa región oscura. Luz le resplandeció a los gentiles, la presencia de Cristo entre los gentiles. Eso, hermano, es lo que sucedió con la mujer cananea, que Mateo llama a la mujer cananea. Cristo tiene que irse a Tiro y Sidón porque Él es la luz, porque esa región necesita luz, porque esa región está en oscuridad, porque esa región está sumida en una oscuridad, porque esa región necesita luz. Hermano, Jesús es la luz. Nosotros somos la luz. Por eso debemos ir a esas regiones donde existe la oscuridad. Y hermanos, no piense que necesito irme al otro lado de la isla. Piense, hermano, en las personas que viven en la oscuridad. Las personas cercanas, que viven desamparadas, que viven perdidas, que viven dispersas,
Gente como nosotros, hermano, que en algún momento el Señor tuvo que tener compasión de nosotros e ir hacia nosotros y buscarlos. Miren miren en Juan capítulo 10. Capítulo 10, versículo 29. Dice, versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Hermanos, nosotros éramos ovejas perdidas. El Señor vino y nos tomó y nos hizo sus ovejas. Y nos hizo sus ovejas y nos hizo del mismo redil y nos dio el mismo pastor. Sí, Dios nos trajo a Cristo. Así que Jesús no estaba en su día de descanso. Aunque como ya vimos, Jesús sí tuvo que tomar descansos. Era humano, también tenía que descansar. Jesús tampoco fue tomado por sorpresa por los gritos y el ruego de esta mujer, la mujer sirofenicia. Y si leemos y ahondamos un poquito más, es más, Jesús esperaba ese grito, hermano. Jesús estaba deseoso de ese grito. Quizás se metió a la casa para que nadie lo supiese más que esa mujer. Se metió a esa casa para que ese grito rompiera la monotonía de ese día, de ese momento. Porque la Biblia dice que todos los que se acercan a Jesús con un corazón contrito y humillado, a Dios Él no los rechaza. Él siempre les da un espacio para ellos. Él siempre está dispuesto para nosotros, para nuestras oraciones. Cuando vamos a Él contritos y humillados, cuando vamos a Él en nuestra desesperación, cuando vamos a Él por algo que nos está matando y que nos está quitando el sueño y que no nos deja en paz. Él siempre está dispuesto para nosotros, aunque muchas veces no lo parece. Aunque muchas veces no lo parece. Jesús no lo tomaron por sorpresa, no llegaron nada más y, oye, no, él ya sabía. Recuerden, Jesús no solo era hombre, era Dios, 100% Dios, omnisciencia de Dios, conocimiento de Dios. Jesús no solo sabía cómo iba a terminar esta historia, lo que iba a hacer con esta mujer, sino aún sabía lo que esta mujer le iba a responder a lo que él había afirmado. Jesús sabía cómo iba a terminar esta historia. La Biblia llama a esto omnisciencia de Dios. A él no lo tomaron por sorpresa. Jesús estaba trabajando igual que el Padre en unidad y con un mismo propósito. Mira, hermano, allí mismo en Juan capítulo 5, versículo 17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Jesús estaba trabajando, hermanos, no estaba en su día de descanso. ¿Cuál era el trabajo de Jesús? Rescatar, salvar lo que se había perdido, como le dice en Lucas capítulo 19. El Señor estaba allí por esa oveja que necesitaba ser rescatada. Jesús estaba trabajando igual que el Padre, en unidad y con un mismo propósito. Jesús y el Padre no trabajan de manera diferente o cada quien trabaja por su lado, trabajan en equipo, trabajan con un mismo propósito, trabajan en una unidad. Mire, el capítulo 9 también nos explica de esta manera. En Juan capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras haya día, yo seguiré trabajando. En otras palabras, lo que dice el Señor. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que estoy aquí y la oscuridad está aquí, yo soy la luz. Necesito estar allí. Mira, hermano, si nosotros nos damos cuenta de la manera en que Dios obra en unidad con el Señor Jesucristo, el ejemplo lo tenemos en esta mujer a quien el Padre trae.
y quien el Padre pone fe a través de la Escritura. Cuando leemos en Mateo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, hermanos, eso está en la Escritura. ¿Quién puso esto en la mujer de esta mujer griega? Ni siquiera era judía. El Padre. ¿Quién la trajo a Jesús? El Padre. ¿Quién puso en ella esa fe por medio? Y esa fe, hermanos, cuando hablamos de la fe de la mujer, no lo tiene porque sí, lo tiene a través de las Escrituras, a través de la palabra del Señor. Por eso Mateo resalta esas palabras. Porque, hermanos, no tenemos fe solo porque sí. La fe no solo va a nacer porque sí. Dios puso fe para que pudiéramos ser salvos. Pero, hermano, para vivir toda nuestra vida necesitamos de esa fe todos los días. Y esa fe solo la puedes tener a través de la Escritura, conociendo al Señor, conociendo cómo es, conociendo su fidelidad, conociendo su misericordia, conociendo su amor, aún su enojo, su furia. Estos días que he estado leyendo el Salmo 90, nos damos cuenta que el Salmo 90 no solo es un salmo donde consideramos, Señor, enséñanos a considerar nuestros días. Es una oración de un hombre que ve que cada vez el pueblo se revela y cada vez el Señor tiene que emitir juicio. Es la desesperación de Moisés. Es una oración de ruego, de misericordia, a que este pueblo entienda que debe vivir como Dios quiere. Hermanos, es importante hacer que nuestra fe crezca, no por nosotros, por medio de su palabra, el Espíritu Santo que nos enseña. No solo Dios puso fe para que fuéramos salvos. Dios nos ha dado la responsabilidad de que cada día esa fe pueda crecer por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de una comunión plena con Él, hermanos. El Padre trae a esta mujer. El Padre pone fe en ella a través de la Escritura para que a través de Jesucristo su hija sea libre del demonio, creyendo que solo Jesús podía hacerlo. Por eso Jesús no podía estar solo, por eso Jesús no podía estar aislado, porque esta mujer no lo iba a dejar en paz hasta que recibiese de Jesús, sea lo que quería o simplemente otra cosa. Pero no iba a irse sin que Jesús supiera su situación, sin insistir delante del Señor. Hermano, insistir delante del Señor no quiere decir que vas a tener de Él lo que tú quieres. Insistir delante del Señor significa que tú vas a rogar y rogar y rogar, y la misericordia de Dios te puede decir, sí, tenlo. O la misericordia de Dios también te puede decir, no lo tienes. Apóstol Pablo, 3 veces le he rogado al Señor. Y mira, Pablo no es cualquier persona, no es como cualquiera de nosotros. Un hombre consagrado a Dios, un hombre seguidor de Dios, amante de las Escrituras, rogándole a Dios. ¿Cuál fue la respuesta? Bástate mi gracia. No, Pablo, bástate mi gracia. Esa mujer no se iría sin dejar de insistir delante del Señor, hermano. Y esa es nuestra responsabilidad, insistir delante del Señor. Pero no insistir para que el Señor nos dé como hace el niño chiquito malcriado para que le den lo que quiere, sino para que Dios haga y tenga misericordia de nosotros y nos dé lo que necesitamos, no lo que queremos. Sabe, aún cuando nos dirigimos al Señor debemos pedir, Señor, muéstrame lo que yo necesito. No lo que yo quiero, porque lo que yo quiero es otra cosa. Muéstrame lo que necesito. A veces necesitamos disciplina, hermano. A veces necesitamos escasez. A veces necesitamos enfermedad. ¿Qué es lo que yo quiero? Este año no me enferme, necesito ahorrar gastos para el doctor. Este año necesito un buen trabajo porque quiero poner el techo de mi casa. Eso es lo que yo quiero. Pero hermanos, ¿qué es lo que quiere Dios para mí? Quizás lo que Dios quiere para mí, mira, tú no necesitas eso. Porque de un momento a otro vengo y tu techo ahí se quedó. ¿Qué es más importante para ti? Mateo 6. ¿Qué es más importante, hermano? ¿El cuerpo o el vestido? El cuerpo. ¿Sí? Hermanos, eso es lo que el Señor es lo que está haciendo con esta mujer. ¿Sí? Y la mujer insiste. ¿Sí? Insiste. Él estaba trabajando igual que el Padre en unidad y con un mismo propósito. El ejemplo es esta mujer. A través de Jesucristo, su hija fue libre del demonio.
creyendo que solo Jesús podía hacerlo. Esa mujer creyó que solo Jesús podía hacer este milagro y por eso insistió. Dios fue misericordioso y se lo concedió. En otras ocasiones el Señor no siempre es así. Y aún si Él nos diera lo que no necesitamos, hermanos, Él nunca deja de ser misericordioso. Escúchelo esto. Cuando Job ya no tiene nada, su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Job dijo, ¿qué? Recibiremos de Dios solo el bien y el mal no lo recibiremos. Hermano, Dios nunca deja de ser misericordioso, aunque lo que le esté dando sea enfermedad, aunque lo que le esté dando sea dolor, aunque lo que le esté dando sea escasez. Él nunca deja de ser misericordioso. Lo necesitamos, hermanos. Necesitamos de vez en cuando que Él nos machuque, que saque jugo de nosotros. Necesitamos que el Señor nos, para ser como esta mujer, ir a sus pies y rogarle, postrado. La mujer se postró, hermano. Postrar significa que se tiró al piso, a sus pies. No sé si se aferró a sus pies o no, pero se tiró al piso. Esto, hermano, es cuando no tienes nada. Se te acabó todo. Aquella mujer con el flujo de sangre corre, está la multitud, se abre pasos, no sé qué hizo y todo lo demás se abre pasos. Si tan solo tocar el borde de su manto seré salva, solo el borde, la orillita nada más, solo eso necesito tocar. $12 años sufriendo flujo de sangre. La menstruación nunca se le había quitado. Hermanos, si tan solo tocar el borde de su manto. Sacrificio, hermanos. A la casa de Israel. Jesús no solo se refiere al reino, a Israel como nación, cuando se refiere que Él es enviado a las ovejas perdidas de Israel, sino al Israel espiritual, al reino de los cielos, al reino de Dios, donde todos, judíos y gentiles, pueden ser parte de Él a través de Jesucristo. Los judíos entendieron, no solo a los judíos, hermanos. El apóstol Pablo en Romanos dice que el israelita no es aquel que lo es en el exterior, es aquel que lo es en el interior. Hoy en día Israel está ahí como nación, rechaza a Cristo. Nosotros somos el Israel espiritual, que hemos sido ensartados en la raíz, en el árbol. Sí. A eso se refiere el Señor. Entonces, hermano, hemos visto, número uno, la necesidad de insistencia de esta mujer en tener de Jesús un milagro. Pronto leeremos de qué manera su fe es puesta a prueba por Jesús mismo. Ahora eso lo vamos a ver en los siguientes versículos. Volvamos otra vez a Mateo, capítulo 15. Hemos visto ya el ruego, la insistencia. Hemos visto por qué Jesús está en Tiro y Sidón. Hemos visto que esas regiones no son muy agradables para los judíos, pero Jesús está allí porque allí hay una oveja perdida, porque allí hay alguien que necesita de Él. Versículo 22, el grito de esta mujer. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y hermanos, estas palabras, las palabras de esta mujer no son improvisadas, no son palabras no son palabras que salen al instante, al vapor. No las inventa ella. Son palabras que denotan conocimiento de las Escrituras. Esta mujer está confesando, está diciendo: Jesús, tú eres el Mesías. Jesús, las Escrituras dicen que tú vas a sanar a los enfermos. Jesús, las Escrituras dicen que tú eres luz para los gentiles. Jesús, eso es lo que la mujer está diciendo con estas palabras. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Son palabras que denotan conocimiento de las Escrituras, denotan pleno conocimiento y reconocimiento de los atributos de Jesús, como lo llama Señor, amo, dueño. No son palabras cualquiera, son palabras que solo se aplican al Señor Jesús. Cuando lees estas expresiones, solo se aplican al Señor Jesús. Y la mujer le está diciendo: Señor. Tú puedes preguntar: pero Señor, ¿de qué?
¿Qué es un señor? Un señor es un amo, dueño, alguien con muchos recursos, con poder e influencia. Eso es lo que la mujer le está diciendo con esta palabra, Señor. Señor, tú tienes muchos recursos. Señor, tú tienes mucha influencia. Tú tienes mucho poder. Eres muy poderoso. Más poderoso que cualquier político. Más poderoso que el presidente. Es lo que está diciendo, amo, Señor, dueño. Tú puedes decir, pero ¿dueño de qué? Hermano, la Biblia nos responde muchas veces. Él es el Señor de la creación. Juan capítulo 1, versículo 2. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Él es el creador de todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el amo de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador, hermano. Él es el dueño de la creación. Es aún el dueño, inclusive el creador de los demonios. Ningún demonio está fuera del control del Señor. Sí, tienen un príncipe que es Satanás, que los gobierna, pero por encima de Satanás está Dios. Que aún Satanás es gobernado por Dios. ¿Te das cuenta? Cuando la mujer le dice, Señor, le está diciendo tú aún, Jesús, tú eres aún el dueño de esos demonios. Si tú le dices al demonio que salga, él sale. ¿Se entiende lo que está diciendo esta señora, esta mujer? Señor, tú eres amo de todo. Tú no solo eres el Señor de la creación, aún de aquellos espíritus inmundos, aquellos demonios que no lo eran antes, sino después de pecar en contra de Dios. Tú puedes sacarlo. Es lo que la mujer está diciendo, hermanos. No le está diciendo, tú eres Señor de una cosa. A veces decimos, Señor, tú eres el Señor de mi vida. ¿Sabe, hermano? Esas son expresiones que quizás nunca deberíamos de decir. Porque cuando tú le dices eso al Señor, es que el Señor gobierna todo. Que lo que tú tienes que hacer es, tienes que estar sujeto a lo que Él dice. Si Él dice sí, sí. Si Él dice no, no. Pero son caché, como dice. Ya las tenemos como fabricadas. ¿Quién es Jesús? Es el Señor de mi vida. ¿En serio? ¿En serio, hermano? ¿En serio gobierna tu vida? ¿En serio es el dueño de tu vida? ¿En serio haces lo que Él te dice? Hermanos, si somos honestos, y empezando conmigo, la verdad no, hermanos. Debemos tener mucho cuidado cuando nos expresamos de esas acerca del Señor. Señor de la creación, Señor de la vida y la muerte. 1 Samuel 2:6 dice en la oración de Ana, Él mata y da vida. Él mata y da vida, hermanos. Hace que el bebé nazca, hace que de la unión del hombre y la mujer empiece algo pequeñito y luego un bebé. Él mata y da vida, hermano. Cuando una persona muere, no muere porque Dios no lo sepa, muere porque Dios lo permitió. Él mata y da vida, ¿se da cuenta? Todos nosotros queremos vivir. La verdad, nuestra naturaleza nos impide, nos impulsa a vivir, a tener vida. A veces el Señor quiere que nosotros simplemente nuestros días acaben. Él mata y Él da vida. Él es el Señor de la salvación, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Solo por medio de Cristo, hermano, ni por ser bueno, ni por ser religioso, ni por ser católico, ni por venir a este lugar, ni por congregarte todos los días que hay culto, ni por venir puntual, hermano, eres salvo solo por medio de Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo. No hay otro nombre. ¿Te das cuenta? Él es amo y dueño. No solo eso, Él es amo también y Señor del futuro eterno. Jesús le dijo a la multitud, y no temáis a aquel que puede matar. Temed a aquel que puede acabar con tu alma en el infierno. Y aún Ezequiel dice que Él es, toda alma es mía. Hermano, ¿qué es? ¿Qué? Te pones a hacer una lista, yo no terminé, hermanos. Solo son algunos. Pero ponte a hacer tu propia lista, hermano, y te das cuenta que el Señor es dueño de todo. Dueño del oro y la plata. Ageo 2:8-9 dice, mío es el oro, mío es la plata. ¿Tu riqueza es tuya, hermano? ¿Tu prosperidad es tuyo?
Cuando Dios quiere, te lo quita de un momento. Ahí está Job. En un solo día, no solo pierde todas sus propiedades, su riqueza, a sus hijos también. Y casi pierde a su mujer. Y todavía acaba enfermo. El siguiente día, todo. ¿De qué eres dueño, hermano? ¿De qué somos dueño? Aún es Señor y dueño del conocimiento, del tiempo y del espacio. El Salmo 139 es muy explícito en esto. Todavía no lo he pensado, ni siquiera lo he dicho, y ya tú conoces lo que hay en mi pensamiento y lo que hay en mi corazón. ¿De qué eres dueño, hermano? ¿De qué eres dueño? Realmente, hermanos, jóvenes, no somos dueños de nada. Es que mi vida y la puedo vivir como quiera. No, la puedes vivir como quieras. Si eres salvo y has aceptado a Cristo en tu corazón, tienes que vivirlo como Cristo quiere y como Cristo desea. Hermanos, esto es lo que esta mujer está diciendo. Pero la mujer sigue diciendo, hijo de David, Señor, hijo de David. La mujer lo reconoce como el Mesías prometido, como el rey bueno y justo de Israel. Esto ningún fariseo o escriba se atrevió a decírselo al Señor. Es interesante, hermano, que las personas más pobres, las personas en que menos piensas que dirían estas palabras, son las que lo dicen. Lo dice un ciego, mendigando en el camino, al que nadie le hace caso. Lo dice una mujer gentil que vive en un lugar, una región desconocida, oscura, donde ningún judío quiere ir. Es interesante, hermano, cómo el Señor permite que estas personas, a las que tú dices, como dijo el apóstol Pablo, escoria del mundo, la basura del mundo, son aquellos que escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Te das cuenta, hermano? Pero luego sigue diciendo, mire, es importante porque cada palabra, hermano, tiene una coma, y esa coma es importante. Tú lo des, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. De allí, hermano, puedes inducir que la mujer lo que le dijo al Señor lo tenía bien pensado, lo tenía bien seguro, en el corazón lo estaba creyendo, porque todas sus palabras fueron calculadas y fueron dichas correctamente delante del Señor. Y aunque el Señor no le respondió palabra, le respondería después. En ese momento le respondería después. Ten misericordia de mí, apela a las virtudes, a la compasión y amor de Dios. Esto solo Dios lo puede dar. Eso es lo que le está pidiendo a Jesús. Jesús, ten compasión de mí. Jesús, apiádate de mí. Jesús, ten amor hacia mí. Hacia lo que yo necesito. Hacia lo que mi hija necesita, por favor. Es una mujer que está intercediendo por su hija. Apela a la compasión y amor de Dios. Y esta actitud, hermanos, era muy común en el tiempo de los reyes. Mire, la manera en que esta mujer se expresa era la manera en que la gente, cuando necesitaba algo de alguna persona importante, de un rey, pronunciaba estas palabras. Oh rey, ten misericordia de nosotros. Era lo más común en el tiempo de los reyes. Esta mujer le está diciendo, Señor, tú eres el rey. Ten compasión de mí. Tú lo puedes hacer. ¿Ve? La manera en que esta mujer se acerca al Señor es la manera correcta. Esta mujer no solo tuvo una actitud, una necesidad específica, que su hija fuera librada del demonio. No solo tuvo una actitud reverente y correcta, se postró a los pies del Señor, sino también tenía un concepto correcto y bíblico de Jesús, no solo como hombre, sino como Dios. Hermanos, por eso es importante conocer las Escrituras, porque ¿cómo nos vamos a acercar a Dios? ¿Sabe? Cuando nos acercamos a Dios debemos saber lo que vamos a decir, hablar como debemos de hablar, y la Escritura nos enseña. Ese es el vocabulario de Dios. ¿Cómo vas a cruzar palabras con el Señor por medio de su palabra? El Señor solo responde por medio de su palabra. Él solo da lo que su palabra dice. Él no te va a prometer, Él no te va a dar algo que no está en su palabra. Él te va a dar lo que está en su palabra. ¿Qué diferencia de otros que dicen, exígele al Señor, demándale al Señor? Es que tu palabra dice que no dejarás morir al desamparado. Él mata y da vida.
ruégale. Sí, es una promesa del Señor, ruégale. En el Padre Nuestro, ¿qué hizo Jesús? Jesús, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús no está exigiendo, Jesús está diciendo, Señor, por favor, provéenos. ¿Sabes? Hay que aprender a acercarnos con el Señor. Hemos visto la necesidad de insistencia de esta mujer en tener de Jesús un milagro, y lo logró, como vamos a terminar de leer. Pero también vemos la indiferencia e insensibilidad de los discípulos. Y eso ya lo vimos, hermano, como ellos ante ese grito que nunca escucharon qué es lo que decía ese grito, le dijeron a Jesús, despídela, nos molesta. ¿Sí? Pero vamos al último punto. El amor, la misericordia y poder de Jesús hacia esta mujer. Y en Mateo, volvemos a Mateo, ahí donde estamos. En Marcos empieza, en el versículo 27, empieza de esta manera. Marcos dice, sí, es cierto, pero el pan, primero deben saciarse los hijos, luego los perrillos. Esto no lo dice Mateo. Mateo empieza con el versículo 26 diciendo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Marcos dice, deja primero, espera que se sacien los hijos. Esto no lo menciona Mateo. Pero entonces, a las palabras de Marcos, entonces uno puede preguntarse, ¿cómo puede haber amor, misericordia y compasión en estas palabras? O sea, sí, pero sabes después. ¿Qué es lo que pide esta mujer del Señor? Pide amor, misericordia, compasión. Sí, pero después. Es lo que Jesús está diciendo. Y hermanos, aunque escuche esto, y aunque no lo parezca, hermano, allí hay misericordia. Porque esto es lo que va a proyectar a la mujer a hacer lo siguiente. ¿Sí? Cualquier hermano se hubiera dado por vencido allá. Quizá Pablo hubiera hecho petición hasta 1 o 2 veces, pero él insistió hasta 3 veces. Esta mujer insistió. ¿Sí? Y aunque parece que no hay misericordia en estas palabras, deja primero que los hijos se sacien y después después vas a tener lo que necesitas. Aunque parece que no hay misericordia y compasión, hermano, sí la hay. Mire, cuando Dios nos disciplina, ¿nos gusta, sí o no? ¿A quién le gusta que el Señor lo discipline? ¿A mí? A mí no me gusta, pero es lo que Dios quiere para mí y como creyente lo debo de aceptar. Pero en mi interior no me gusta. Parece que no hay misericordia, pero dice la Biblia que si el Señor no nos disciplina, entonces no somos hijos, somos bastardos. Entonces, ¿cómo se muestra el amor de Dios? A través de la disciplina. La disciplina es amor. Hay amor en las palabras de este hombre que le dice, sí, mujer, pero espérate, todavía no te toca. Alguien desde allá, bueno, no que primero los pobres, dice el presidente. Jesús le dijo, no, mujer, espérate. Pero hermano, esto es lo más maravilloso de esta historia, porque esta historia no termina acá, esta historia te proyecta un poquito más. Y si tienes tu mente en lo que Dios está, en el intercambio de palabras de Dios, de Cristo con esta mujer, tú puedes imaginar lo que viene después. Esto no nos gusta muchas veces cuando nos disciplina el Señor, o cuando nuestros padres nos disciplinan, no nos gusta. Ya ves, decimos, es que tú no me quieres, mamá, no me quieres, papá, por eso me castigas. No, es porque te quiero y porque te amo, por eso te castigo, por eso te disciplino, porque quiero que seas una buena persona, porque quiero que tú seas temeroso de Dios, porque quiero, hermanos, todo lo que hacemos por nuestros hijos, hermanos, debemos hacerlo siempre por el bien de ellos, pero también pensando en el Señor. Pensando en el Señor, ¿qué es lo mejor para nosotros, para ellos? Y aun cuando nosotros somos disciplinados, hermanos, y parece que no hay amor allí.
Hay amor también cuando Dios muestra su amor hacia con nosotros. Tú puedes decir, pero ¿cómo es que Dios nos ama, pero castiga a Cristo por nuestros pecados? ¿Es acaso eso amor? Es amor. Porque el castigo que deberíamos tener nosotros, Él lo descarga sobre su Hijo. Él lo descarga sobre su Hijo. Hermanos, en estas palabras hay amor, hay misericordia y compasión. Este incidente, hermanos, tenía un propósito: poner a prueba la fe de la mujer en Jesús. Y mire, el desenlace de esta historia está en el versículo 27. Versículo 25, 26. Dice el Señor: respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El Señor dijo, no está bien, no es correcto, no se debe hacer. Tomar el pan y darse el pan que es de los hijos y tirarse a los perrillos. Sí, hasta aquí parece que todo, la mujer ya no tiene más oportunidad. Hasta aquí parece que todo había acabado para esta mujer. Pero hermanos, no era así. Jesús no deja las cosas a medias. Jesús termina las cosas siempre. Dios siempre termina las cosas. Y mira, él dejó una rendija. Y esta rendija, hermanos, nadie la puede ver más que aquellos a quienes el Padre trae a los pies de Cristo. Sí, Señor, dice la mujer, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Una mujer muy inteligente. Se sacó el 10. Lo logró. Hermanos, si tú te fijas, el Señor dejó una rendija. Mujer, ahí está la rendija, ahí está, respóndeme. Hermanos, eso es lo que hizo la mujer, respondió. Ahí está la rendija, hermano. No fue la insistencia de la mujer, fue la misericordia del Señor. Sí, Señor, es verdad. Tienes razón. Pero aún los perrillos, aquellos que valen poco, aquellos que el mundo rechaza, los que están debajo de la mesa y comen de las migajas de los hijos, comen de las migajas de los hijos. Señor, yo no necesito que me des el pan entero, una migaja. Considérame un perrillo, una persona de segunda, pero dame ese pan. No necesito todo ese pan, dame un pedazo de ese pan. De ese pan que cae de tu mesa. ¿Te das cuenta? Mujer, grande es tu fe. Porque aunque no tenías nada, te aferraste a lo poquito que había, a lo poquito que según yo te podía dar. Esta mujer nunca se dio por vencida, hermanos. Pero Cristo tampoco dejó de dar ese pan, dejó de dar esa oportunidad. Porque no fue el atrevimiento de esta mujer, lo que contestó, porque muchos pudiéramos pensar eso. Fue la misericordia de Dios. Fue la misericordia de Dios, hermano. Señor, aunque me trates como de segunda, aún así esperaré de ti misericordia, compasión y amor. Y entonces las palabras de Cristo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Ten lo que tú deseas, tu deseo es cumplido. No cuando llegas a tu casa, desde ahora. Su hija no estaba con ella, estaba en su casa. Cuando ella llegara a su casa, la niña estaría libre del demonio. Hermanos, y su hija, versículo 21, y su hija fue sanada desde aquella hora, desde el momento en que Cristo dijo estas palabras. Marcos dice, y por esta palabra, no la de ella, la que dijo Jesús. Por esta palabra. Cuando Jesús dijo, oh mujer grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Jesús estaba diciendo, tenlo, ya está hecho. Sí, está hecho. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermanos, ¿qué concluimos de esto? Simplemente 3 puntos, hermanos. Dios no da migajas. Dios nos da el verdadero pan del cielo, a Jesucristo su Hijo, hoy. La migaja del pan fue un tipo nada más.
Pero hermano, hoy el Señor no nos da un cachito, se nos da al Hijo, a Jesucristo, el pan verdadero, el pan que descendió del cielo. Hoy no somos ciudadanos de segunda, somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Antes estábamos en la puerta, hoy estamos y comemos a la mesa de Él. ¿Se da cuenta? Hoy el llamado es primero a ser salvos y después de esperar a Dios el milagro. La pregunta es, ¿eres salvo? Muchos queremos milagro del Señor, pero hermano, ¿realmente somos salvos? Mi esposa compartía y le decía a una persona, es que Dios te puede ayudar, Dios te puede sanar. Yo le decía, sí lo puede hacer, pero si tú entregas tu vida a Él. Si tú le das tu vida a Él, si tú te entregas a Él, si lo aceptas como tu Salvador, Él te puede sanar. Primero la salvación, luego el milagro. A veces queremos que el Señor nos haga el milagro en nosotros, pero hermano, consideremos nuestra situación, consideremos nuestro andar con el Señor. Y no tenéis lo que queréis, porque cuando pides para tus deleites, dijo el apóstol. La actitud de Cristo no ha cambiado ni cambiará, Él es inmutable. Pero la de nosotros sí, quizá deberíamos de cambiar un poco. Ser más sensibles hacia las personas, dejar de ser insensibles hacia los demás, practicar más la compasión y el amor de Cristo. Sí, hermano, a veces somos como los discípulos. Ni nos preocupamos lo que otra persona necesita, lo que otra persona quiere, lo que otra persona realmente necesita en su vida. Somos insensibles y, Señor, cúmpleme a mí, dame a mí lo que quiero. Y cuando realmente, hermanos, en la vida cristiana es primero mi prójimo, luego yo. Dejemos de ser insensibles hacia los demás, practiquemos más la compasión y el amor de Cristo. Hebreos 11:6, la última aplicación. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es un requisito indispensable que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe, que Dios está presente y que es galardonador de los que le buscan. Él no dejará a nadie sin recompensa. Hermanos, si tú lees el pasaje, lo que hizo esta mujer es cumplir este texto. Se acercó a Dios creyendo que está allí, creyendo que Jesús era Dios. Hermano, y la palabra se cumple porque la mujer se fue con su recompensa. Cada vez que te acercas a Dios, cada vez que vas a Él con la actitud correcta, con el deseo específico, basado en su palabra, hermano, no te vas a quedar sin recompensa. Mira, yo estaba considerando, cada vez que vienes en noche de oración, hermano, sabes, cuando te vas y lo haces con la actitud correcta, sabes, tú no te vas sin recompensa. Ponte a pensar en eso. Porque si te acuerdas sin recompensa el Señor, entonces no cumple su palabra. Pero si vienes con la actitud correcta, creyendo que Él está aquí presente, creyendo que lo que dice en su palabra es verdad, hermanos, te vas con tu recompensa. Yo no sé, un gozo cumplido. Yo no sé, una plática con los hermanos. Yo no sé, un gozo, no sé. Hasta estos momentos uno empieza a pensar y dices, cuando termina la noche de oración, ¿cómo me siento después? Realmente he descargado todas mis ansias sobre el Señor, mis pesares sobre el Señor. ¿Puedo irme tranquilo y dormir tranquilo? ¿Qué me dejó la noche de oración? Y sí, el ruego tiene que ver con oración, hermano. Y esta mujer me viene a la mente la actitud cuando el Señor le dice a sus discípulos que deben orar y deben hacerlo sin dejar de hacerlo, como el juez injusto que ya no me molesta esta mujer, voy a hacerle justicia porque me es molesta que cada vez me está. Y Jesús dice, ¿y cuánto más no hará el Padre por ustedes? Que ya no son molestias, son sus hijos. Hermano, consideremos nuestra situación, consideremos nuestra vida, consideremos nuestra relación con el Señor. Hermano, de verdad,
Si usted viene a noche de oración, siga viniendo, porque no se irá sin su recompensa. Y no crea que Dios le va a dar riquezas y demás. Quizás se va a ir pero habrá hecho lo que Dios quiere. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. De esa manera es como se acercó la mujer, por medio de la fe. Hermano, y la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y Él nos la ha dado para que nosotros, a través de su palabra, esa fe crezca y cada vez más seamos semejantes a Jesucristo. Para gloria de Dios, Padre. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. El ejemplo de esta mujer, Señor, nos debe llevar a esforzarnos todavía más, Señor, en nuestra vida cristiana. A esforzarnos todavía más en las cosas que hacemos. A considerar nuestra propia vida este año que comienza. Ayúdanos, Padre, a no ser materialistas. Ayúdanos, Señor, a practicar más lo espiritual, a buscarte en tu palabra, a tener más comunión contigo. Ayúdanos, Padre, a que los pesares y afanes de este mundo, Señor, no ahoguen el gozo de leer tu palabra, el gozo de estar en comunión contigo. Ayúdanos a ser más perseverantes en la oración, Señor. Ayúdanos a no cesar en nuestro ruego, a insistir, sabiendo, Señor, que de ti tendremos misericordia, que aunque no tengamos lo que nosotros querramos, Señor, tendremos de ti lo que sí necesitamos, Padre. Y que, Señor, ¿quién mejor que tú para saber lo que necesitamos? ¿Quién mejor que tú que nos hiciste, que nos formaste, que nos salvaste, que nos diste vida eterna, que nos diste el Espíritu Santo, puedes saber lo que realmente necesitamos, Padre? Ayúdanos a despojarnos de nuestro orgullo, de nuestro pensamiento, de aquello que impidiera, Señor, el que tú tomaras posesión de nosotros. Porque si eres el dueño de nuestra vida, Señor, lo debes gobernar todo. Ayúdanos pues, Señor, a despojarnos de nuestra soberbia. Ayúdanos a ser como esta mujer que se postra a tus pies, que ruega. Ayúdanos, Padre, a ser cada vez más humildes delante de ti, a recibir de ti misericordia, a creer que eres un Dios de misericordia, a creer que contigo todo es posible, Señor. Que por encima de todo, Padre, nuestra vida pueda glorificarte, nuestra vida pueda darte, Señor, la honra y la gloria que tú te mereces. Ayúdanos este año que comienza, ayúdanos con tu palabra, ayúdanos en la oración, obra en la vida de los hermanos, obra en la vida de los jóvenes. Permite que esta iglesia pueda crecer, Señor, en conocimiento y gracias a ti, que esta iglesia pueda crecer también en humildad, en temor a ti, que la fe que has puesto en nosotros, Señor, podamos por medio de tu palabra hacerla crecer y cada día, Señor, parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre eterno, porque sin ti, Señor, no tendremos nada, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu compasión, porque por medio de ello, Señor, hoy tenemos la salvación, hoy tenemos la vida eterna. Gracias por Jesucristo, Señor, nuestro Salvador, que en la cruz del Calvario vertió su sangre para que nosotros pudiéramos ser limpios de nuestros pecados y poder accesar con toda confianza al lugar santísimo, a tu presencia. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Síguenos bendiciendo, Padre, y guíanos siempre, Señor. Te damos todas las gracias y te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.